Hola, ¿qué tal? Comienza un nuevo programa de Cuestiones y Contrapunto. Hoy vamos a tener de invitado acá en el estudio al secretario gremial del Sindicato de Municipales de 3 de febrero, en realidad es el secretario general, no el secretario gremial, Ariel Colia. Y también vamos a tener dos entrevistas vía Zoom. Una con el historiador Pablo Marchese, para hablar, se vienen las Pascuas, para hablar del Jesucristo histórico. Y otra con Paula Arraigada, que es la primera mujer trans en ser candidata a diputada en las que fue las últimas elecciones en la República Argentina. Y esta semana fue una semana donde lo principal aconteció, creo yo, en el Congreso de la Nación. Allí la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que modifica el impuesto a las ganancias. La votación fue unánime. Los 240 diputados que estaban ahí aprobaron este proyecto de ley que hace que a partir de ahora, o cuando se apruebe la ley, mejor dicho, aquellos que ganan por debajo de los 150.000 pesos no van a tener que contribuir en ganancias. Y esto beneficia a 1.267.000 trabajadores o jubilados. Es muy importante esto que aprobó el Congreso de la Nación. Pero esa sesión, que fue el sábado, una sesión histórica, porque el Congreso no se reunía para sesionar un día sábado desde hace 19 años, desde el 2002. ¿Y sabe por qué se reunió en ese enero del 2002 un sábado? Para terminar con la convertibilidad. Fue una sesión maratónica y donde hubo muchos cruces. No por el proyecto de esta ley en sí, sino por otras cuestiones. Por ejemplo, cuando se tocó el tema del 24 de marzo. Los diputados, haciendo uso de la palabra, conmemoraron esa fecha trágica de la historia argentina. Pero algunos diputados de la oposición quisieron traer el tema de los derechos humanos a la actualidad y a lo que está pasando en Formosa, aduciendo que en Formosa no hay derechos humanos y atacando a la gobernación de Gildo Infran. Incluso muchos decían que Gildo Infran hace muchos años que está en Formosa como gobernador. Y eso es cierto. Ahora, ¿saben qué? Es gobernador de Formosa porque la gente lo vota. Porque uno de los que atacaban, por ejemplo, y que decía la cantidad de años que está Gildo Infran en Formosa, fue Mario Negri, el jefe de Interbloques de Cambiemos. Ahora, Mario Negri, que es diputado por Córdoba, hace 16 años que está en el Congreso de la Nación. El mismo que dice que Gildo Infran hace muchos años que es gobernador, él hace 16 años que está de diputado en el Congreso de la Nación. Y también una figura de Cambiemos, por ejemplo, como es el intendente de San Isidro, Gustavo Pose, desde el año 99 que Pose está en Intendencia de San Isidro. O sea que hace 22 años que es intendente en San Isidro. Y antes, el intendente era su padre, desde el 83 hasta el 99, o sea que desde el año 83, hace 38 años que los Pose ocupan la intendencia de San Isidro. Ahora, ¿saben lo que ocurre? La gente de San Isidro los vota. Entonces está bien, si la gente los vota y ellos ganan, está bien que sean uno intendente y está bien que el otro sea candidato a diputado nacional. Ahora, lo que me parece es que algunas personas creen que los que votan en San Isidro o los que votan en Córdoba son votos de gente que piensa, mientras que los que votan en Formosa son votos de gente ignorante. Me parece que esa es la cuestión. Y después también hubo muchos cruces con la diputada Mónica Frede. La verdad, Mónica Frede es un mamarracho. Mónica Frede es la diputada que hace unos meses, desde su banca en el Congreso de la Nación, nos decía que tomemos dióxido de cloro para combatir al coronavirus. Fue una diputada que se presentó en la justicia junto con Lita Carrió para armar una causa penal contra el presidente de la Nación por haber comprado la vacuna Sputnik 5, la vacuna rusa, como dicen ellos. Porque están envenenando
a su pueblo. Hay una diputada que ahora dice que faltan vacunas o que hay gente que se vacunó en vacunatorios VIP y que va a Formosa a decir a Gildo Infran cómo tiene que manejarse con el tema de la pandemia. Cuando si nos vamos a los números de la pandemia y recordemos que Formosa tiene prácticamente una frontera seca con Paraguay, es una de las provincias que mejor se ha manejado en esa situación. Para finalizar con el Congreso, lo único que voy a decir es que otros cruces fueron con Fernando Iglesias. En realidad Fernando Iglesias es un provocador profesional. Fernando Iglesias es diputado de la Nación porque durante el 2015 y 2016 fue un hombre que se paseó por todos los canales defendiendo al gobierno de Mauricio Macri y también haciendo gala de su antiperonismo rabioso y peleándose con todo el mundo. Eso le valió que Mauricio Macri lo ponga en las listas de diputados del 2017. Porque Fernando Iglesias es irrepresentativo. Es él solo. Y él está ahí porque Macri lo puso. Y seguramente, como está terminando ahora para fin de año como diputado, querrá rechapar, como quien dice. Querrá volver a estar en la nómina. Entonces no tiene mejor argumento que pelearse con todo el mundo, aparecer en todos lados. Como decía antes, un provocador. Que dice muchas idioteces, pero que logra su objetivo, que es provocar. Y no mide consecuencias, porque no solo provoca el peronismo en su conjunto, agraviándolo, sino que también se mete con Estela de Carlotto. Que si hay alguien en materia de derechos humanos, que la verdad que cuesta enfrentarse con Estela de Carlotto. Porque Bonafini es más confrontativa, si se quiere. Entonces, bueno, tiene algunos costados donde se puede, digamos, discutir con ella. En cambio, con Estela de Carlotto, discutir con Estela de Carlotto, decir lo que dijo de Estela de Carlotto, la verdad que es una barbaridad. Y en todas las sesiones, Fernando Iglesias trata de interrumpir a cada orador, busca que las cámaras lo enfoquen a él. Acuérdense que cuando el 1 de marzo el presidente Alberto Fernández inauguraba las sesiones en el Congreso, fue el que a los gritos lo interrumpía constantemente, hasta que en un momento el presidente le dijo: ustedes tuvieron 4 años para hablar, déjenme hablarme un poquito, que la imagen que resalta es la vicepresidenta Cristina al lado tocándolo a Alberto como diciéndole: no le des importancia. Bueno, ese es Fernando Iglesias. Provoca, 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 y algunos lamentablemente le hacemos el juego, ¿no es cierto? Como el diputado Carlos Vivero, que en un pasillo del Congreso discutió muy fuertemente con él y lo empujó. Y entonces Fernando Iglesias, haciéndose la víctima, con las manos atrás, lo acusa de que lo quiso agredir. O sea, él puede agredir a todo el mundo, pero lo hace de palabra. Él puede provocar a todo el mundo. Y cuando alguien lo increpa y lo empuja, ahí se hace la víctima. La verdad que esta es la primera y última vez que voy a hablar de Fernando Iglesias. Porque lo que él quiere es que se hable de él. Lo que él quiere en realidad es ver de qué manera puede estar en la lista de diputados de este año. Y cree que la única forma que tiene es así. Provocando, provocando, provocando. Por último, bueno, se vienen las Pascuas. Viene el fin de Semana Santa y el domingo de Pascua, que es un día en donde la familia suele reunirse, los creyentes y los no creyentes. Y la verdad que el tema del coronavirus está más que picante. Hoy, en nuestro país, ya tenemos circulando las 4 cepas, o 4 variantes del coronavirus. La que vino en su principio de China, y ahora se le suma la de Manaus, la de Gran Bretaña y la de California, que obviamente entran por vía aérea. La de Brasil por ahí también vía terrestre, algún camión que viene, pero la mayoría por vía aérea.
Y yo entiendo que la gente viaje, a mí me encanta viajar y conocer lugares. Y aquellos que tienen la posibilidad de hacerlo me parece perfecto que lo hagan, pero tienen que saber en qué mundo están viviendo. Hoy no es el momento de salir, no es el momento de viajar. Porque nosotros vivimos en sociedad y tenemos que respetarlo. Respetarnos y respetar al otro. Cuidarnos por nosotros y por la gente que queremos o por los que nos rodean. Va creciendo cada vez más la lista de los contaminados con el coronavirus y obviamente también la mortandad. ¿Por qué? Porque les voy a dar una cifra nada más. Uruguay, que venía haciendo bien las cosas, en promedio hoy tiene 50% más de muertes que nosotros. Chile, que ha vacunado más que nosotros, está bien, con una vacuna que tiene un efecto muy bajo, del 50-60%, porque es la que consiguieron. Hoy tiene una mortandad cercana al 100% de la que tenemos nosotros. Paraguay, que en un principio se ha manejado bien, bueno, puesto de estar la frontera con Brasil, que es lo que le pasa también a Uruguay, ya tiene más del doble de muertes en proporción que nosotros. Y Brasil es un desastre. Brasil tiene el 400% más de muertes que la Argentina. El animal de Bolsonaro, la verdad, que prendió fuego a Brasil y con eso está prendiendo fuego también a toda la región. Un Brasil que ya se le fue el ministro de Defensa, le renunció el canciller. Se vino una crisis en Brasil terrible, a la crisis sanitaria que ya tienen. Pero bueno, este es el panorama de hoy, entonces tenemos que cuidarnos. No digo que no veamos a nuestros afectos, pero cuidémonos, no hagamos reuniones de muchas personas. Cuidémonos, porque ¿sabe lo que pasa? La Argentina ha logrado tener, por precisamente la primera etapa de lo que fue esta pandemia, recurrirnos a todo y hacer las compras que eran necesarias, ha potenciado nuestro sistema de salud público. Ahora bien, el problema de esta segunda ola no es que nos pueda llegar a faltar respiradores, como está ocurriendo en otros países, o que no tengamos una cama en el hospital. Eso probablemente lo tengamos. Pero lo que no vamos a tener va a ser la gente que nos atienda. Habida cuenta de que algunos han fallecido, algunos profesionales de la salud han fallecido, y otros se están enfermando también. Entonces ahí podemos tener nuestro cuello de botella. Así que seamos responsables, cuidémonos. Yo sé que es muy difícil volver a que estar todos otra vez encerrados, pero a medida de lo posible salgamos cuando sea estrictamente necesario. Vamos a un corte y al regreso continuamos con más cuestiones y contrapuntos. La política solo lucha para el bien del conjunto. El que viene a la política en Merlo tiene que venir a poner, no venir a sacar. No es tan difícil poner el país de pie. No es tan difícil poner la provincia de pie. No es tan difícil poner Merlo de pie. Estemos juntos. El país lo merece y el pueblo lo necesita. Muchísimas gracias. Te presentamos Doctoros de PIM, un servicio de nuestra obra social, por el cual podés comunicarte con un médico a través de videollamadas las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Baja la aplicación y sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online, sin salir de tu casa. OSDEPIM, te estamos cuidando. Defensoría de la Provincia de Buenos Aires. Defendemos tus derechos. En Morón volvió el día verde. Los miércoles solo sacar residuos reciclables. Solo residuos reciclables. Como papel, cartón, plástico, vidrios y metales. Todos limpios y secos. Municipio de Morón. Corazón del Oeste.
Y continuamos aquí en Cuestiones y Contrapunto y estamos con Flavia Cartavia, que es nuestra columnista en la sesión de Justicia y Género. Hola Flavia, ¿qué vamos a tener hoy acá? Hola, bueno, hoy entrevistamos a Paula Arraigada. Ella es una activista por los derechos de las personas trans en Argentina. Esto la consolidó en poder consagrarse en el 2019 como la primera mujer trans candidata a diputada nacional. Y bueno, estuvimos conversando un poco sobre ella en su calidad de actora política y de las cuestiones del movimiento trans. Ella es oriunda de Entre Ríos, efectivamente. Su madre era una cantora de tangos y su padre era un empleado de ferroviarios. Mucha gente, claro, el ferrocarril Urquiza en esa época, esa es una línea que hay que recuperarla, que era el Gran Capitán, que iba desde La Croce hasta Posadas en Misiones, recorriendo prácticamente todas las Mesopotamias. Bueno, vamos a la nota entonces que le revisaste a Paula Arraigada. Vamos a la nota. Buenas noches, Paula. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. No, por favor. Para arrancar quería preguntarte cómo fue tu acercamiento en la política y por qué. Yo creo que fue en un momento en que la política empieza a interpelar de forma positiva, porque muchas veces la política interpela al pueblo, pero de manera negativa. Y a veces cuando esto se forma de forma positiva, hace que muchas de nosotras que venimos de la misma entraña de la base popular, al vernos interpeladas nos sentimos enamoradas de una causa y empezamos a participar de forma más activa. Eso comenzó casi cuando empieza a cambiar todo el sistema que tenía el Estado, un Estado que no era presente, un Estado que venía en los 90 perdiendo presencia a nivel popular, y que después del año 2003 empieza a cobrar un poco más de esto que tenía, la vigencia que tenía en los años 40, donde había un Estado presente, un Estado que solucionaba los problemas que tenía el pueblo. Cuando empieza a aparecer esto, que viene de la mano del kirchnerismo, empiezan a suceder muchísimas cosas, entre ellas la inclusión del todo el colectivo LGBT dentro de las prácticas de gobierno. Es así que se llega al 2010 con la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario y en el 2012 con la Ley de Identidad de Género. Pero mi participación partidaria empieza antes, quizás por la interpelación de la clase social a la que vengo, cuando en el 2008 la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, mediante un proyecto de ley, sufre el embate casi golpista del polo sojero, de la patria contratista, que fue por la ley 125. Y en ese momento es cuando muchos de nosotros sentimos que era el momento de definir en qué lugar de la vereda estábamos, y claramente estábamos dentro de la vereda de quienes defienden los intereses del pueblo. Así que en esos años empezó, allá por el 2007-2008, empezó mi participación partidaria. Quizás no era orgánica todavía, pero sí mi interés ya de participar en la vida política. Luego se vino afirmando más y bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Empezar a encontrar, construir y sobre todo entender que la política es la herramienta que transforma la vida de los pueblos. ¿En tu familia se hablaba de política? En mi familia se hablaba de peronismo. Yo nací en el año, a fines de la década del 60. Mi primer recuerdo está asociado a Perón, indirectamente, porque ese día la llevaban a mi abuela a su casa, y mis abuelas eran personajes muy queridos para mí, y cuando ellas se iban de la casa, entonces sufría como un abandono. Y recuerdo que el día que la llevaban una de mis abuelas,
se escuchaba, mientras mi papá cargaba las cosas en el auto, que eran los petaques de mi abuela, en el fondo se escuchaba en Radio Colonia, que era lo que más se escuchaba en esa época, la voz de Ariel Delgado diciendo que había muerto Perón. Por supuesto que para mí ese nombre no tenía ninguna connotación, la connotación la tenía la partida de mi abuela. Pero sí trae asociado que esa misma abuela, cuando ella muere en el año 79, después del velorio que se juntan los hermanos de mi papá en mi casa, empiezan a hablar de una mujer, cuando murió, su cajón, su féretro, había sido llevado en un... Hoy eso tiene nombre, pero en ese momento en mi cabeza se formaba como un carro donde habían puesto el féretro y ese carro era arriado por los obreros. Entonces imaginaba, con 10 años, 9 años, que esa mujer debe haber sido enorme, debe haber sido grandiosa para que los obreros decidieran tirar el féretro donde estaban sus restos para llevarla a la última morada. Esa mujer era Evita. Para mí, en esa época, con 9 años, todavía no tenía nombre, pero era una mujer maravillosa porque evidentemente había construido algo tan grande como para hacer que su pueblo la llorara. Y acá hay una canción, acá en Argentina hay una canción que siempre se canta o se cantaba, y decía en una de sus estrofas que en mi casa había una foto de Perón en la cocina. En mi casa había una foto de Perón, una foto de Evita y una estatuita de San Cayetano. Las tres en el mismo orden, las tres con flores y las tres con una espiguita que significaba el trabajo. Bueno, habías hablado de conquistas y habías mencionado la ley de matrimonio igualitario como una de las conquistas, mencionaste también la posibilidad de cambiar el género en el DNI. Entonces yo quería preguntarte cuáles son las conquistas que hasta el momento pudo lograr o conseguir la población trans en Argentina. Nosotras hemos tenido... necesitamos todavía muchísimos de los derechos que no tenemos, pero a lo largo de estos últimos años hemos adquirido algunos, los necesarios, indispensables, que faltan un montón, pero hemos adquirido algunos, como por ejemplo el derecho a decidir sobre nuestra identidad autopercibida. Eso no es poca cosa, porque para quienes tenemos ya más de 50 años o más de 40, eso era algo que era impensado, era insoñado. Y sin embargo, siempre gracias a la militancia, siempre gracias a la organización popular, siempre gracias a las compañeras trans, travestis que lucharon por esa ley, muchas de nuestras antecesoras están muertas, y además, por la decisión política de un gobierno, logramos que en el 2012 haya una ley que fue un antes y un después en la sociedad argentina, porque permitió que nosotras ingresáramos un escalón más, que hasta ese momento no estaba permitido, porque en muchas provincias todavía éramos perseguidas, y en muchos lugares no solamente éramos perseguidas, sino violentadas, detenidas, violadas, y sufríamos una gran marginalidad. Eso se ha modificado en cierta parte, necesitamos muchísimo más. Todavía seguimos teniendo un promedio de 38, 40 años. Todavía seguimos teniendo una expectativa de vida muy corta, pero siempre hemos sido un colectivo al que le es imposible no vivir con la esperanza a flor de labios, porque es lo que nos ha mantenido viva y es lo que nos mantiene, sobre todo, con la esperanza de que las cosas se pueden modificar. Es así que hemos logrado que también con otro gobierno que tiene una raigambre popular, como es el del actual presidente Alberto Fernández, no se sancione todavía la ley, pero sí haya un decreto el que permita a las mujeres travestis trans y a los varones trans acceder al mercado laboral. Y en el mismo decreto habla de algo que hasta ahora
no había sido mencionado en el país. En ninguno de los artículos, en las leyes, nunca se había mencionado la violencia estructural que ha sufrido nuestro colectivo. Esto abre un capítulo, además, para reclamar, exigir al Estado que repare la violencia institucional y social que han sufrido nuestras identidades por algo que solamente fue un gesto de libertad, que es decidir sobre nuestro cuerpo y decidir sobre nuestras libertades. Bueno, para ir cerrando, Paula, ¿te interpela el feminismo? Y si es así, ¿desde qué lugar? Sí, me interpela el feminismo, pero el feminismo popular. Hay un feminismo que es el feminismo académico, y claramente ese feminismo no representa los intereses, por lo menos de las mujeres cis y las mujeres trans, de los sectores a los que yo provengo. Pero ese feminismo popular, ese feminismo que abraza la causa de las mujeres, que viene de los sectores populares al que yo vengo, claramente sí, ese feminismo que habla de las necesidades de las mujeres trans, de las afro, de las migrantes, de las originarias, de las gordas, de las putas, de las mujeres de baja talla, de las campesinas, de las villeras, todo ese feminismo que habla de las ciegas, de las sordas, ese feminismo me interpela, me abraza, y ese feminismo es el cual también pongo mi granito de arena para construir. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, Paula. A ustedes, beso. Adiós. Bueno, interesante la nota que le realizaste a Paula Arraigada, y es algo que no es común de ver en los medios televisivos. Sí, debo decir que en 18 años de producción de Cuestiones y Contrapunto, esta es la primera vez que estamos entrevistando a una persona trans, y bueno, creo que esto también tiene que ver con ayornarse a los nuevos tiempos que corren y a poder visibilizar más estas cuestiones que como decíamos, no venían siendo visibilizadas precisamente. Bueno, no te pregunto qué vas a traer para la semana que viene, dentro de 15 días, para esta polémico. columna, pero es muy interesante, ¿no?, ver estas cuestiones, ¿no?, ya sea de justicia o de género, o a veces de justicia y género. Gracias por haber venido, Javier. No, por favor, gracias por hacerme parte de esto. Bueno, vamos a un corte y al regreso estamos con otro invitado, esta vez vía Zoom, con el historiador Pablo Marchese, para hablar precisamente de el Jesús Cristo histórico. Sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online. OSDEPIM, te estamos cuidando. Defensoría de la Provincia de Buenos Aires. Defendemos tus derechos. En Morón volvió el día verde. Los miércoles solo sacar residuos reciclables. Solo residuos reciclables. Como papel, cartón, plástico, vidrios y metales. Todos limpios y secos. Municipio de Morón. Corazón del Oeste. Y continuamos aquí en Cuestiones y Contrapunto. Estamos con nuestro invitado hoy en el estudio, el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de 3 de febrero, Ariel Coria. Gracias por tu visita, Ariel. Un amigo de la casa, aparte ha venido varias veces. Primero agradecerte la invitación y bueno, saludo a todos los televidentes y bueno, estamos acá para responder. Lo primero que imagino que el afiliado quiere de un dirigente sindical, lo primero es, bueno, defenderme el salario, tratar de ver de que no pierda tanto, más en un país como el nuestro, que la inflación es un azote. Bueno, ¿cómo va ese tema en 3 de febrero con respecto al salario de los trabajadores? Hoy la verdad me siento orgulloso de poder decir que somos uno de los únicos gremios municipales ya que cerró paritarias, y también decir que por primera vez hemos superado la inflación, porque hemos trabajado en el primer semestre y hemos logrado un aumento de un 25%
en el primer semestre, porque quiero que quede bien claro, semestre. O sea, que a partir de julio abriremos paritaria y nos sentaremos para ver el segundo semestre. 25%, el cual fue con un 5% retroactivo a febrero, Ajá. un 12% a marzo y un 8% a junio. ¿Por qué a junio? Porque también va a afectar al sueldo mínimo, al salario, al aguinaldo. Aguinaldo. Sí, al aguinaldo. Entonces, te pones a analizar y como es acumulativo, nosotros decimos la realidad, es un 25, pero en realidad se hace casi un 28. Ajá. Pero aparte, digamos, aparte de la cuestión salarial nominal, también hay variables que benefician o no al trabajador, como puede ser el tema de las categorías, de las horas extras, de una serie de cuestiones que hacen que al bolsillo del trabajador vaya una plata o vaya otra. Nosotros siempre explicamos que primero lo hacemos global. Primero lo hacemos, cerramos paritaria con el beneficio de todos los afiliados y todos los trabajadores, porque el beneficio lo tienen todos. Y después vamos a los lugares de trabajo y luego las que son personales. En este caso, como decís vos, horas extras, bonificaciones, pero la verdad estamos recuperando la dignidad del trabajador. Sé que cuesta porque veníamos muy atrasados, pero hoy es un ejemplo cómo hemos cerrado paritaria, porque si vos te pones a analizar estaríamos en el 21, 22 de inflación. Estamos haciendo una proyección a junio y nosotros hoy vamos con un 25% que en realidad acumulativo se hace más. Pero es una realidad, el aumento es un 25%. Por otro lado, siempre en líneas generales, ¿no? Se dice, bueno, los sueldos en la administración pública son bajos, pero tenés la garantía de que si sos planta permanente no te pueden echar. ¿Cómo anda el tema en 3 de febrero en cuanto a los que son contratados y en cuanto a los que pudieron entrar como planta permanente? La verdad, con eso también nos está yendo muy bien, porque cuando en otros momentos se efectivizaban 50, 40, 60 personas así, hoy nosotros lo estamos haciendo por áreas y cada mes o cada 2 meses, de acuerdo a la cantidad de personal que tenga la secretaría, estamos efectivizando, porque nosotros entendimos que en tiempos de pandemia garantizamos el salario, hoy tenemos que garantizarle el trabajo. Y bueno, entonces empezamos con este trabajo y la verdad ya hicimos, ejemplo, servicios urbanos, todos los obreros que ves normalmente haciendo bacheo o ves realizando higiene urbana, todos ellos ya no tenemos contratado prácticamente, porque siempre tenemos algún rezagado, prácticamente tenemos todo el mundo efectivo y con bonificaciones que mejora el salario. De la misma forma hemos tenido lo que es mantenimiento, que también es mayordomía, que son la gente que hace la limpieza del municipio, la que lleva los expedientes y también que hace el mantenimiento. También hemos conseguido las 45, las bonificaciones, y hemos conseguido que sean de planta. Como también lo que era antiguamente la oficina de la Secretaría de Desarrollo Económico. Ya también hemos nombrado a la gente de planta y también hemos conseguido las bonificaciones de las cuales te hablé. Y ahora estamos con salud pública. Creo que salud pública es el área de más personal, es el área que, como digo siempre, la que estuvo en la trinchera en esta guerra. Y bueno, y también queremos conseguir la mayor cantidad de gente y conseguir las bonificaciones que también se la han ganado, porque como ahora empecé a decir que la definición de trabajador municipal cambió. ¿Por qué? A ver. Porque hoy el trabajador municipal lo viste siempre al servicio del vecino de 3 de febrero. Y hoy lo viste en pandemia, en cuarentena, cuando todos estaban en su casa
el trabajador municipal estaba poniendo el pecho a las balas. Por eso decimos que siempre estaban en la trinchera. Hoy en esta guerra... Y también, discúlpame, el trabajador municipal de riesgo, ese se quedaba en su casa. El de riesgo no se obligaba a ir, digamos. No. Entendamos que el que es de riesgo y nosotros no lo íbamos a poner en más riesgo. Pero hoy creo que todo municipal, hoy creo que todo vecino reconoció el trabajo que hizo el trabajador municipal. Ariel, otra de las cosas, por un lado dijimos que el salario, pero otra de las cosas que me parece son las dos patas en las que se asienta un sindicato de las características de ustedes, es el tema de la obra social, ¿no? Y por ejemplo, últimamente te habrá llegado muchas quejas porque ustedes, o sea, los trabajadores municipales tienen el sanatorio modelo de Caseros. Y para conseguir turno había que estar en el teléfono, se cortaba, era prácticamente un momento que era imposible. No solo que se conseguía turno a un mes y medio, sino que era imposible a veces entrar. El otro día me llegó que están modificando esa cuestión. Sí, lo que pasa que también nosotros veíamos que la gente se quejaba porque de repente estaba media hora en el teléfono y nadie los atendía. En algunos casos pensamos que era por la desprolijidad de la cuarentena que nos trajo estas desprolijidades, porque es una realidad. Pero bueno, empezamos a ver otras cosas y bueno, pudimos crear una página donde vos directamente vas a pedir el turno y nosotros vamos a ser los responsables de conseguirlo. De la misma forma que te digo que también hemos ya puesto en funcionamiento, que ya te lo he dicho en un programa anterior, 5 consultorios a una cuadra del sindicato, cuestión de poder solucionar ese problema que teníamos de 35 o 45 días para darle un turno a un paciente que lo necesitaba. Son deudas que teníamos con el trabajador municipal en salud que consideramos que la estamos pagando. En esos consultorios externos que han puesto ustedes, más o menos que es a una semana aproximadamente. Una semana, vos llamás, una semana tenés los turnos y están funcionando. De paso, también queríamos iniciar con esto porque necesitamos ir adquiriendo la experiencia, porque también estamos armando un centro de diagnóstico con 21 consultorios, todo, en la calle Sabatini y la de la Municipalidad Medina. Y ya hemos hecho la primer losa, ya están trabajando adentro y ya, si todo va bien, semana que viene llenan la segunda losa. Bien encofrado que ya estaba porque armado. Va a tener 3 pisos y... ¿3 pisos? 3, sí, estamos contentos porque en realidad estamos pagando una deuda que teníamos hace mucho con el trabajador en cuestión salud. Los trabajadores municipales ven en tu gestión, que ya parece mentira, pero más de 1 año y medio ya tenés de gestión. Apenas llegamos, ya estamos llegando al año y medio con 1 año de pandemia. Con 1 año de pandemia. Pero la gente ve la cercanía del sindicato. Parece mentira, porque es un sindicato de una sola fábrica, digamos, que es la municipalidad. Y digo, siempre tiene que estar esa cercanía así. Y sin embargo parecía que no era así. Pero una de las cosas que destacan los trabajadores es la cercanía, en el sentido que, bueno, los representantes sindicales están a mano, digamos. No, yo siempre dije que el secretario general, ejemplo en mi caso, es el primer compañero. Entonces, el primer compañero tiene que tener diálogo fluido con la gente. ¿Cuántos años hace que estás en la municipalidad vos? En la municipalidad 32 años, 33 años. Toda una vida. ¿Los conoces a todos? Sí, soy de esa clase de trabajador que se estaba por extinguir, pero no lo vamos a permitir, que soy lo que es la familia municipal, porque mi hermano se jubiló en la municipalidad, mi padre se jubiló en el municipio, ¿entendés? Entonces nosotros somos la familia municipal, porque la gente piensa cuando vos hablas de la familia municipal que es algo ficticio, no, esto era algo de generación en generación.
Ariel, cada vez que venís acá, es mucha la gente de los trabajadores municipales que te ven. Por último, aunque ya me parece que lo dijiste, ¿pero tenés algo para decirle a ellos? Que nos den el beneficio a la duda, que vamos a recuperar, en algunos casos digo recuperar, pero quizás nunca lo tuvimos porque el trabajador municipal siempre su sueldo fue bajo, todo, pero que nos den el beneficio a la duda que vamos a tener lo que el trabajador se merece, y más en estos momentos, que más trabajó y, como digo siempre, orgullosamente municipal. Gracias por haber venido. No, muchísimas gracias a vos y bueno, nuevamente un saludo a todos. Nos damos un corte y al regreso continuamos con más cuestiones y contrapuntos. La política solo lucha para el bien del conjunto. El que viene a la política en Merlo tiene que venir a poner, no venir a sacar. No es tan difícil poner el país de pie. No es tan difícil poner la provincia de pie. No es tan difícil poner Merlo de pie. Estemos juntos. El país lo merece y el pueblo lo necesita. Muchísimas gracias. Te presentamos Doctoros de PIM, un servicio de nuestra obra social, por el cual podés comunicarte con un médico a través de videollamadas las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Baja la aplicación y sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online, sin salir de tu casa. OSDEPIM, te estamos cuidando. Defensoría de la Provincia de Buenos Aires. Defendemos tus derechos. En Morón volvió el día verde. Los miércoles solo sacar residuos reciclables. Solo residuos reciclables. Como papel, cartón, plástico, vidrios y metales. Todos limpios y secos. Municipio de Morón. Corazón del Oeste. Y continuamos aquí en Cuestiones y Contrapunto y estamos con el historiador Pablo Marchese para hablar un poco, se acerca Semana Santa. Y para los cristianos es una fecha muy particular, pero más allá de eso, quería hablar con él de la importancia de Jesucristo, no como el Hijo de Dios, que es para los creyentes, sino como hombre de la historia. ¿Qué tal, Pablo? Gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes. Un saludo a la audiencia. Muy bien, esperando como mucha gente la vacuna, pero ¿cuál es la verdadera importancia que ha tenido en la historia la figura de Jesucristo? Y fíjate un pequeño detalle que es absolutamente trascendental. La historia, cuando vos haces el análisis cronológico del tiempo, para enseñarla, ¿de qué hablas? Antes o ¿Que hay después un de antes? Cristo. Exactamente. Y vos fíjate que esto, independientemente de creencias religiosas, se aplica a lo largo de todo el globo terráqueo. Porque la humanidad, para entenderse en sus aspectos políticos, económicos, hasta ideológicos, porque vos fíjate que las grandes revoluciones, inclusive las del siglo XX, han tenido que respetar, aunque no hayan creencias religiosas, como era el caso del comunismo soviético o el comunismo chino, el calendario cristiano. Entonces, vos te acordarás hace pocos años, Beijing 2008, cuando los chinos tienen otro calendario, cuando los hebreos tienen otro calendario, cuando los musulmanes tienen otro calendario. Pero la importancia del cristianismo como tal es de una trascendencia que supera cuestiones netamente religiosas. Ahora también hay otra cuestión, ¿no? Hasta antes de la llegada de Cristo, digamos, en la humanidad el Código de Hammurabi era una ley, ¿no? Sí. La de Talión, del ojo por ojo, diente por diente. Exactamente, uno de los más destacados. Sin embargo, Cristo vino a plantear otra cosa. Exactamente. Vos fijate que primero el Código de Hammurabi
y luego la ley mosaica. Acá no estamos, antes que nada, haciendo un juicio de valor, solamente estamos enunciando, analizando. Vos lo dijiste bien. Una de las características del Código de Hammurabi, que ya estábamos hablando de la civilización babilónica, 700, 800 años antes de Cristo, planteaba que había que establecer una equidad entre el castigo directamente y el suceso cometido. Exactamente. Perfecto. Por eso el ojo por ojo, diente por diente. Eso tiene un punto en común también con la ley mosaica, que se consideraba muy dura. Pero, de acuerdo a las tradiciones fariseas y saduceas judías, para ellos significaba una manera de organizar su vida, se entendía el porqué. Pero hablaba de una especie de Dios castigador, un Dios celoso de su pueblo, que lo castigaba cuando éste se desviaba. La doctrina cristiana es superadora de este punto de vista, porque lo que plantea es que no debes juzgar a tu hermano, que lo debes tratar como lo que es, como un hermano, y al ojo por ojo, diente por diente, le plantea, como vos conocerás la frase también, evangélica del Nuevo Testamento, si te piden un manto, ofrécele el segundo, y si te quieren abofetear la mejilla derecha, ofrece la izquierda. Si te piden avanzar una milla con una persona, acompáñala 2. ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano? 7 veces, le plantean una vez los fariseos, y Cristo dice, no 7 veces, 70 veces 7. Con lo cual plantea que nunca tenés que terminar de perdonar. Y acá es la novedad de esta religión, de la fe cristiana. Ahora, Dios es amor. Sí. Pablo, lo que vos estás diciendo es muy cierto, pero digamos, ¿desde cuándo la humanidad celebra las Pascuas? Mira, las Pascuas, no te olvides que tienen un origen hebreo. El Pesaj, Esa ¿no? Pascua, por supuesto, el Pesaj, que tiene ya más de 5.000 años. En cuanto a la civilización cristiana como tal, no te olvides que las primeras comunidades no tenían, primero se tenían que organizar. No te olvides también que la persecución a esas primeras comunidades fue muy dura. Y recién hubo que esperar un par de centenares de años para que directamente se organizara todo lo que era la liturgia. ¿Vos te acordás cuál era el primer? A ver, recordemos a nuestros oyentes televidentes. ¿Sabes cuál era el primer símbolo cristiano? No era el Cristo crucificado, no era un Cristo sufriente. Era el pez, ¿no? El pez. Muy bien. O Cristo, jovencito, con una oveja sobre sus hombros. Era un muchacho joven, el buen pastor. Luego cobró fuerza esa imagen de Cristo sufriente y la cruz como símbolo. Vos sabés que la cruz es muerte romana y una muerte cruel, y así fue la de nuestro Señor. Una muerte tremendamente cruel que hasta Poncio Pilato se asombró de que hubiera muerto en apenas 6 horas y que no hubo necesidad de quebrarle las piernas como le hicieron a los 2 ladrones que estaban a sus costados. Con el correr de los años, de los siglos, se fue organizando justamente la celebración de la Pascua cristiana. ¿En base a qué? A la famosa última cena, que es lo que recordamos en cada misa. Cuando Cristo se transforma en cuerpo y sangre y dice, haced esto en conmemoración mía. Y se celebra la Pascua cristiana, establece el centro de gravedad de la fe cristiana. Y vos fíjate que te digo fe cristiana, no estamos hablando de catolicismo particular, sino de todas las variantes. ¿Cuál es el centro de gravedad de la fe cristiana? La resurrección de Cristo. Esto lo dijo San Pablo, directo, es sin vueltas. Sí, para el creyente esa es la certificación que era el Hijo de Dios, ¿no? Que había resucitado. Exacto. Pablo, ¿cuál sería hoy este mensaje para Pascua? En un momento donde, bueno, tenemos una pandemia que nos está azotando, el momento donde tenemos que cuidarnos no por nosotros solamente, sino por los que queremos y por los que nos rodean. Digamos, tener una actitud no individual, sino una actitud colectiva. Me parece que las Pascuas podría ser el mensaje de estas Pascuas tan atípicas de este 2021.
Yo creo que lo que decís es correcto. La actitud tiene que ser colectiva, porque no te olvides que la palabra iglesia, eclesia, en griego, significa comunidad. Nadie se va a salvar solo. Y en un montón de aspectos, en este caso, habiendo una pandemia, que vos te cuides, que seas responsable de lo que estás haciendo cotidianamente, implica que cuidás a tu familia y cuidás a tu prójimo, ya sea tu vecino, un compañero de trabajo, aquel con el cual compartís un medio de transporte. O sea, actuar pensando en todos y no perder la fe. Porque vos sabés que muchas veces lo dice el Papa Francisco, y creo que es común a todas las religiones. La oración tiene mucha importancia, mucha trascendencia. Ahora, el creer que porque me pongo a rezar 2 o 3 días se solucionan los problemas, sabemos que no es así. Y menos en tiempo de pandemia. Pero con fe y actuando responsablemente, racionalmente, vamos a ayudar muchísimo a que esta pandemia termine lo antes posible. Y por supuesto con el apoyo de la ciencia. Esto es fundamental también. Pablo, muchas gracias y felices Pascuas. Te deseo lo mejor a vos y a todos tus televidentes. Que tengas una linda Semana Santa. Saludos. Continuamos aquí en Cuestiones y Contrapunto y nos vamos a nuestra habitual recorrida por el conurbano bonaerense. Y nos fuimos al municipio de Merlo, donde allí se llevó a cabo un acto de memoria y justicia encabezado por su intendente, Gustavo Menéndez. Esta es la nota. Que este acto, que es político y pedagógico, se instale a partir de la reflexión en cada una de las escuelas, ¿no? La verdad que esto tienen que saberse, digo, todos los chicos, todas las chicas de las escuelas, tienen que poder conversarlo, porque a partir de ahí empezaremos a conversar de la historia de la Argentina, de la historia de la provincia y de la historia fundamentalmente de Merlo. También el pueblo merece saber el origen de cada uno de los dirigentes que ha pasado por esta institución rectora de los destinos de los merlenses, que es el municipio. Y se ha procedido a identificar a aquellos intendentes que han sido designados por la dictadura del 76 al 83. El ejercicio de esa memoria creo que le da a nuestro pueblo herramientas para poder evitar que vuelva a suceder en el futuro. Y del municipio de Merlo nos vamos al de Morón, donde allí la obra social de empresarios, profesionales y monotributistas OSDEPIN reinauguró su sucursal. Esta es la nota con el interventor de esa obra social, Horacio Alonso. En Morón hay un policonsultorio y Morón es una plaza muy importante de toda la región oeste. Y necesitábamos, sí, readecuar al crecimiento que habíamos tenido de beneficiarios esta sucursal. El resto de las sucursales están funcionando, como dije recién, en muy buenos términos, y nosotros tenemos una política de inaugurar nuevas sucursales, pero lo vamos a ir haciendo estudiando detenidamente el crecimiento de beneficiarios y la realidad de cada localidad en particular. Nosotros, en una situación difícil para las obras sociales, hemos crecido en cantidad de beneficiarios. Probablemente la crisis haya contribuido porque el ciudadano de a pie ha observado que nuestros servicios son de calidad y a un costo inferior que prestan otros efectores de salud en el mercado respectivo. Y de Morón nos vamos al municipio de Pilar, donde allí el intendente Federico Achával estuvo recorriendo una nueva línea de producción en el parque industrial. Esta es la nota.
que muy contento de poder recibir al gobierno nacional en esto que tiene que ver con las prioridades que ha puesto nuestro gobierno. Una Argentina que a partir de la producción y del trabajo, de la inversión del sector industrial y un Estado apoyando, se va a poner de pie. Y es lo que vimos hoy, ¿no? El entusiasmo de Manuel para seguir produciendo, de seguir invirtiendo en nueva tecnología, en la capacitación de sus trabajadores y trabajadoras, para nosotros es fundamental para cumplir con esta necesidad de que la Argentina se ponga de pie, como dice nuestro presidente, y la verdad nos entusiasma mucho hablar con Ariel sobre cómo ve el sector industrial, cómo de a poco la Argentina empieza a tener un nivel de producción que nos permite justamente dejar atrás el año anterior, el año de pandemia, en el que muchos industriales hicieron un esfuerzo enorme para sostener la fuente de trabajo, y hoy están mucho más orientados hacia el futuro, hacia la inversión, hacia la producción, que es en definitiva lo que permite poner la rueda en funcionamiento, poner al país productivo en funcionamiento, y para nosotros empilar con el parque industrial más grande de la Argentina, uno de los más grandes de Latinoamérica, nos da una perspectiva de inversión muy interesante que nos permite, por supuesto, seguir trabajando y articulando entre el sistema público y el privado. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos a encontrar la semana que viene para más cuestiones y contrapuntos. Y pasen unas muy felices Pascuas.